Antes de comenzar, quiero agradecer a Eric Hutchinson por la excelente idea para este video. Las armas de fuego cuentan con una muy diversa y rica historia de desarrollo que se ha extendido durante ya casi 10 siglos, desde la invención de la llamada lanza de fuego en China. Sin embargo, en la actualidad, estos dispositivos de combate han evolucionado radicalmente, pero eso no quiere decir que los diseños básicos de las armas más modernas sean necesariamente algo nuevo, ya que todos ellos cuentan por lo menos con algunas décadas en su haber. Mi nombre es Carlos, y hoy en la armería te llevaré a conocer cuáles fueron las primeras armas de fuego de cada uno de los tipos utilizados en la actualidad, incluyendo ametralladoras, rifles de asalto, subfusiles y pistolas semiautomáticas, entre muchos otros. Primer revólver. Los revólveres son armas cortas muy particulares, ya que su diseño es tan antiguo que los primeros de ellos no utilizaban cartuchos tradicionales que contuvieran la pólvora, el fulminante y la munición todos dentro de un solo paquete. Verás, en aquel entonces, estas armas empleaban el método de avant-carga, mediante el cual la munición y la pólvora eran cargadas a través del extremo frontal del tambor, encendiéndose esta última mediante la acción de un pequeño fulminante en forma de cápsula, que era detonado con un golpe del martillo del revólver. Estas armas eran conocidas como revólveres de percusión, y la primera de ellas fue inventada en 1833 por el artesano Francesco Antonio Broccu de Italia, para ser más tarde superadas en diseño y prestaciones por el revólver moderno de cartucho metálico, el primero de los cuales fue el Lefaucheux modelo 1854, inventado por Eugène Gabriel Lefaucheux en Francia en 1854. Primera pistola semiautomática. De origen austrohúngaro y patentada el 11 de julio de 1891 por el conde Georg von Dormus y el archiduque Karl Salvator de Austria, la pistola Salvator Dormus fue la primera arma semiautomática de su tipo sobre el planeta, de la que en 1896 se entregarían 30 prototipos al ejército austriaco para someterlos a pruebas de desempeño y resistencia. Rechazada, sin embargo, debido a que para entonces ya existían algunas otras pistolas semiautomáticas de mejores prestaciones, de la Salvator Dormus solo sobreviven algunos ejemplares en museos y colecciones privadas. Utilizaba el cartucho 8 mm Dormus. Primera escopeta. De manera similar a los revólveres, el concepto básico de un arma que expulsa una carga de varios perdigones con un único disparo es muy antiguo, datando los primeros registros incluso del siglo XVI, pero siendo el término escopeta apenas comenzado a utilizar a mediados del siglo XVIII, para referirse a un conjunto muy variado de armas que utilizaban principalmente el sistema de llave de chispa. Sin embargo, fueron las primeras escopetas de repetición las que realmente forjaron a este tipo de armas como los instrumentos modernos de combate que conocemos hoy en día. Y ese honor les corresponde a la Winchester modelo 1887 de palanca y la Winchester modelo 1893 de corredera, ambas de origen estadounidense. Por su parte, la Browning Auto 5, inventada en 1898, fue la primera escopeta semiautomática de la historia, mientras que la famosa AA-12 se convertiría en 1972 en la primera escopeta automática del mundo, aunque pasarían varias décadas de mejoras y revisiones antes de que fuera lanzada al mercado en el 2005, siendo estas dos últimas armas también de origen estadounidense. Primer rifle de cerrojo manual. El fusil de aguja Dreyse fue un rifle de cerrojo de origen alemán, reconocido como la primera arma de fuego en utilizar dicho mecanismo, superando así en velocidad de disparo y recarga a todos sus contemporáneos de avant-carga, llave de chispa o de percusión. Diseñado por el armero Johann Nikolaus Dreyse en 1836 y adoptado por el ejército prusiano en 1841, el fusil Dreyse alojaba en su interior una larga aguja percutora diseñada para detonar el fulminante de un cartucho autocontenido,
eliminando así la necesidad de que el operador cargara por separado la munición, la pólvora y el fulminante disparo tras disparo, y revolucionando la industria de las armas de fuego con un diseño que sería imitado y mejorado durante más de un siglo después de su invención. Primer rifle de palanca. Los primeros rifles de palanca inventados en la historia son dos de las más curiosas armas que conoceremos en este video, ya que combinan múltiples características bastante interesantes. Así pues, los fusiles Colt de palanca con anillo modelo 1 y 2, originarios de los Estados Unidos y contando con un sistema de revólver y de disparo por percusión, fueron inventados y lanzados al mercado por primera vez entre los años de 1837 y 1841. Aunque limitados en cantidad de fabricación a solo 700 ejemplares en total, complicados en diseño y propensos a distintos tipos de fallas, estos dos rifles de Colt sentarían las bases del mecanismo de palanca que más tarde sería adoptado por los primeros fusiles de este tipo en utilizar cartuchos convencionales de munición, siendo ellos los repetidores Henry y Spencer, también originarios de los Estados Unidos y diseñados ambos en 1860. Primer rifle semiautomático. Aunque a principios del siglo XX se inventarían más prácticos y ampliamente utilizados rifles autocargados, como el fusil Porfirio Díaz Sistema Mondragón modelo 1908 de origen mexicano, o el fusil automático modelo 1917 francés, la realidad es que ninguna de estas dos armas tuvo el honor de ser la primera en su tipo. Verás, en 1883, el ingeniero y diseñador austriaco Ferdinand Mannlicher inventó el sistema de recarga por retroceso en fusiles, que ese mismo año incorporaría en su rifle Mannlicher modelo 85. Es necesario destacar que este fusil jamás pasaría de la fase de prototipo, ni sería adoptado nunca por ninguna fuerza militar sobre el planeta, pero sus principios de operación sentarían las bases para la invención de muchos exitosos fusiles autocargados décadas más tarde. Primer rifle de combate. Un rifle de combate es un arma larga con capacidad de disparo en modo automático o semiautomático, sin estar limitado al uso de un cartucho intermedio como lo sería en el caso de un rifle de asalto. Así pues, esta fue la situación del rifle ruso Fedorov Avtomat, diseñado por Vladimir Grigorievich Fyodorov en 1915 y puesto en servicio ese mismo año con algunos de los más selectos y mejor entrenados tiradores del Imperio ruso, para ser posteriormente regresado al servicio activo en 1940 por la Unión Soviética. Aunque limitado a solo 3.200 unidades y contando con una reputación de relativa fragilidad, el Fedorov Avtomat, sin embargo, sentaría las bases para el desarrollo décadas más tarde de varios rifles con cartucho de tamaño completo y cadencia de disparo variable. Primer rifle de asalto. Reconocido mundialmente como el indiscutible padre del fusil de asalto moderno, tanto en concepto como en designación, el alemán Sturmgewehr 44 combinaba el volumen de fuego de una ametralladora con la alta movilidad y ligereza de un subfusil, utilizando el cartucho intermedio 7.92 x 33 mm Kurz y otorgándole así al operador la capacidad de alternar entre modos de fuego automático o semiautomático, convirtiéndose así en una de las armas de fuego más flexibles de la Segunda Guerra Mundial. El concepto operativo del también llamado STG-44 permanece sin cambio alguno hasta nuestros días, en muy modernos rifles como el AK-47 o el AR-15, entre muchísimos otros, habiendo en su momento representado una enorme ventaja para las tropas de la Wehrmacht en el campo de batalla, pero entregado en muy bajas cantidades a estas debido a las dificultades industriales y económicas con las que Alemania se enfrentaba a estas alturas del conflicto. Primer rifle de francotirador. Considerado realmente como un mosquete con cañón estriado, el fusil Whitworth, sin embargo, fue un arma larga de avancarga y origen británico, con el cual en su momento se equipaba principalmente a los más experimentados y hábiles tiradores de la época, ya que su extremo alcance efectivo de hasta 900 metros y el montaje opcional de una mira telescópica lo convertían en la más precisa arma de aquel entonces. Diseñado por Sir Joseph Whitworth entre los años de 1854 y 1857,
Este rifle fue muy ampliamente utilizado durante la Guerra Civil estadounidense por los más hábiles francotiradores del bando confederado, como una herramienta de eliminación a largas distancias de generales y otros objetivos de alto valor, siendo utilizado en su mayoría recargado contra un tronco u otro tipo de apoyo improvisado o prefabricado, y dando origen así al fusil de francotirador moderno. Primer rifle Bullpup. Un arma de fuego de tipo Bullpup es aquella cuyo cargador de munición se encuentra posicionado detrás de su empuñadura, otorgándole así potencialmente un diseño más compacto sin la necesidad de sacrificar la longitud de su cañón, y por lo tanto manteniendo un alto grado de precisión. Algunos ejemplos modernos son los rifles de asalto Steyr AUG austriaco, FAMAS G2 francés o L85A2 británico, pero las primeras armas de este tipo fueron las siguientes. Por un lado, la carabina Thornycroft de origen inglés fue el primer fusil de cerrojo en utilizar la distribución Bullpup en el año 1901, mientras que el rifle Faucon Munier francés se convertiría en 1918 en la primera arma semiautomática en incorporar este diseño. Primer subfusil. De origen alemán y desarrollado por Hugo Schmeisser en 1918, el subfusil MP-18 fue la primera arma de su tipo en la historia en ser utilizada en combate, puesta en servicio durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial y de hecho permaneciendo activo hasta el fin de la Segunda en 1945. Altamente valorada por las tropas alemanas como una de las mejores armas de fuego para labores de asalto de trincheras, gracias a su compacto tamaño y alta cadencia de disparo, del MP-18 se fabricaron únicamente 30.000 ejemplares, pero su diseño y mecánica fundamentales sentarían las bases para el posterior desarrollo de legendarias armas del mismo tipo como el MP-40 o el subfusil Sten de origen inglés, perdurando el concepto hasta nuestros días en extremadamente populares instrumentos como el HK-MP5, el FNP-90, el CZ Scorpion o el Uzi, entre muchísimos otros. Primera ametralladora. Las ametralladoras se caracterizan por ser grandes y pesados instrumentos de combate que gozan de una muy alta cadencia de disparo y potencia, siendo utilizadas principalmente como armas de apoyo antiinfantería o antiaéreas. Desarrollada por el inventor estadounidense Richard Jordan Gatling y puesta en servicio por primera vez en 1862, la ametralladora Gatling fue la primera arma de este tipo en ser disparada sobre el planeta, contando con una, para esa época, altísima cadencia de disparo promedio de 400 tiros por minuto, pero siendo accionada a través de una manivela, por lo que no se trataba realmente de un arma de fuego automática. Sin embargo, este concepto evolucionaría más tarde de la mano del inventor Sir Hiram Stevens Maxim, de origen anglo-estadounidense, y quien en 1884 inventaría la primera ametralladora accionada por retroceso, que por supuesto pasaría a la historia bajo el nombre de ametralladora Maxim. Primer lanzagranadas. Aunque no lo creas, el primer lanzagranadas del mundo estaba diseñado exclusivamente para disparar munición no letal, en situaciones de control de motines, consistiendo en un lanzador monotiro de municiones de gas lacrimógeno, y desarrollado en los Estados Unidos en la década de 1930. Conocido como FRG o Federal Riot Gun, y fabricado en distintos modelos y calibres de entre 37 y 38 milímetros, el modelo más popular de esta arma fue el M201Z, que de hecho sigue siendo utilizado por varios departamentos de policía a nivel mundial, en naciones como Israel y Hong Kong. Por su parte, el primer lanzagranadas capaz de disparar munición letal fue el también estadounidense M79, desarrollado durante la década de 1950 y contando con un sistema de disparo monotiro y de recarga por quiebre de cañón, siendo utilizado por más de 40 naciones todavía en la actualidad. Primer lanzacohetes. Aunque no se trata de un arma de fuego como tal, los lanzacohetes, sin embargo, han sido uno de los principales medios de defensa antivehículos sobre el campo de batalla, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, posiblemente no sepas que el primer dispositivo de esta clasificación fue el estadounidense M1 Bazooka, nombrado así debido a su parecido con un instrumento musical de la época,
y puesto en servicio a partir de 1942, para después ser copiado en concepto y funcionalidad por otras excelentes armas del mismo tipo como el Panzerschreck alemán, representando una enorme ventaja en aplicaciones antiblindados. Si comparamos su desempeño con aquel de los fusiles antitanque de la misma época, la bazooka sin lugar a dudas se convirtió en una relativamente económica pero revolucionaria arma que sentaría las bases para el diseño de muy exitosos dispositivos posteriores, como el RPG-7 soviético o el Mark 153 SMO de los Estados Unidos. Si mi trabajo te parece entretenido o informativo, me ayudarías mucho apoyándome con tu like y tu suscripción. Agrégate también a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram para estar en contacto. Te dejo los links en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.